Continuamos con más Circo Romano, es el momento de Andrés Birman, es el momento de Expedientes Birman. Y así es que suena la música de fondo compuesta por nuestro amigo Gustavo Barreiro, a quien esperamos pronto en nuestro estudio. Iba a venir hace poquito, pero finalmente no pudo estar presente, que es quien muy amablemente nos ha compuesto esta música que suena de fondo para que YouTube no nos silencie después los videos, porque necesitamos música sin copyright. Bueno, y esto significa que vamos a hablar en este momento de Jack el Destripador, como habíamos comentado al comienzo del programa, que fue el protagonista del primer caso mediatizado de asesinatos en serie. Desarrolló su accionar criminal a fines de 1888 en el barrio londinense de Whitechapel, y el modo en que cometía sus crímenes lo hizo conocido, y el nombre con el que saltó a la fama se lo adjudicó él mismo en una carta que envió a la prensa. Fueron varias las cartas que mandó a diarios y a la policía, aunque también hay quienes sospechan que no existieron y que simplemente eran escritas por periodistas que intentaban captar aún más la atención del público. Y vamos a hablar de su modus operandi, que es lo que más se recuerda en tantos años después a Jack el Destripador. Se le atribuyeron 5 homicidios en un radio de 400 metros cuadrados, aunque se cree que fueron más. Se registraron por lo menos 11 con parámetros similares, todos con brutal nivel de violencia, con cortes en la garganta, mutilaciones en la zona abdominal y genital, extirpación de órganos y desfiguración de los rostros, salvo en uno de los casos la mayor cantidad de estos indicios se han encontrado. Todas las víctimas eran mujeres que ejercían la prostitución y habían sido atacadas por la espalda. 4 de los cuerpos fueron hallados en la vía pública. La última mujer, Mary Janet Kelly, fue encontrada en su departamento cuando el dueño del mismo fue a cobrarle el alquiler. La investigación incluyó entrevistas con más de 2.000 personas, pero la policía nunca encontró al culpable. Sí tuvo el nombre de 100 posibles sospechosos, pero la tecnología de la época no era muy avanzada y jamás se llegó a tener certezas. Una hipótesis muy difundida sostiene que el autor material de los asesinatos era un hombre educado y de clase alta. Esto se basaba en la desconfianza y el temor que la sociedad le tenía a los ricos de ese entonces. También se cree que ejercía como doctor, como médico, y esto tendría explicación en su conocimiento sobre extirpación de órganos, por ejemplo, y en la manera en que fueron encontradas las víctimas. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que era la motivación principal de esta columna. Por supuesto que íbamos a dar una muestra de lo que era el accionar de Jack el Destripador, pero vamos a enfocarnos en las distintas teorías que ubican a este asesino escapándose y pasando sus últimos días en la República Argentina. Hay más de una teoría que señalan a nuestro país como el posible escondite del asesino, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, y también hay quienes creen que directamente nació en territorio argentino. Existe la versión de que el homicida era un doctor, como decíamos, que atendía a miembros de la realeza, y esto lo habría ayudado a que nunca sea atrapado tras huir en barco a la República Argentina. Esto lo expuso por primera vez el periodista Leonard Matters bajo el nombre de La Pista Buenos Aires, y este comunicador vivió durante tiempo en la capital federal y trabajaba en el periódico de Buenos Aires Herald. Con información que confirmaba esta teoría escribió un libro, y también se dice que durante el siglo pasado vinieron a nuestro país detectives que buscaban a Jack el Destripador para llevarlo a Londres y enjuiciarlo. Otra de las hipótesis apunta hacia un doctor londinense de apellido Stanley, cirujano de muy buena reputación. Había perdido a su esposa y poco tiempo después a su hijo luego de contraer sífilis, y siempre según esta teoría, el joven antes de morir le dijo a su padre que Mary Janet Kelly, recordemos la última víctima, lo había contagiado, y este juró vengarse. El ensañamiento con ella fue aún mayor que el que había tenido
en los 4 hechos anteriores, habría escondido el crimen de esta persona en una cadena de 5 homicidios y escapado hacia la Argentina, donde se estableció en 1908 y ejerció como médico en el Hospital Británico de Barracas. En sus tiempos de vida, Stanley padeció cáncer y en su lecho de muerte, en sus últimos tiempos de vida, mejor dicho, padeció cáncer y en su lecho de muerte pidió a un colega británico que lo visitara, quería hablar con él, que también vivía en Buenos Aires, y en ese encuentro el doctor Stanley confesaría ser Jack el Destripador para desahogar su conciencia. En el libro Guía del Mal de Buenos Aires, que tengo aquí en mis manos, de Marcelo Pocavida, un músico del under punk en la República Argentina bastante conocido en ese circuito, que también ha incursionado en el periodismo y en la radio. El año pasado publicó Guía del Mal de Buenos Aires y trata estas teorías y muchos otros casos conocidos en nuestro país. En ese libro se agrega que Juan José de Laney, un argentino estudioso del homicida inglés, contó que un viejo sacerdote irlandés exiliado en Argentina le comentó sobre un cofrade que fue capellán del Hospital Británico y le confió que un paciente terminal había confesado ser Jack el Destripador. Vamos a hablar de otra teoría, mientras el mono muestra en cámara el libro de Marcelo Pocavida. Por otro lado, el escritor, poeta, ensayista y abogado criminólogo Juan Jacobo Bajarlía mencionó a una persona de apellido Alonso Maroni o Alonso Maduro como el asesino de Londres. Según su investigación, se trató de un agente financiero argentino que visitó la capital británica por negocios y su presencia coincidió con el momento en que sucedían los crímenes. Otra investigación sostiene que en realidad se trataba de un húngaro que se registró con identidad falsa. La teoría indica que esta persona se contactó con la empresa de corretajes Gresham House con la intención de colocar acciones de una compañía argentina. Entabló buena relación con un secretario de apellido Salway, a quien, luego de unos días y con el destripador en su apogeo, le pidió que empacara todas sus pertenencias. Se habría mostrado enojado y decepcionado con su estadía, dejó la ciudad sin concretar ningún tipo de negocio. Mientras Salway empacaba, notó que la valija tenía un doble fondo y al revisarlo encontró algunos bisturíes. Recordó que un día después de conocerlo se supo del primer asesinato de Jack el Destripador y a un testigo describiendo la misma vestimenta que llevaba cuando se encontraron por primera vez, sobre todo gris y un sombrero que le cubría el rostro. Otro empleado de esta empresa le confirmó que cuando aquel equipaje de Maroni partió, su tarjeta marcaba como destino Paseo de Julio, Buenos Aires, Argentina. Antes de morir, Salway le confesó todo esto a su esposa, y este escritor Bajarlía, que mencionábamos hace poco, sostuvo que lo más probable es que Jack el Destripador haya muerto a los 75 años en Buenos Aires, en un hotel de la calle Leandro N. Alem, ex Paseo de Julio, frente a la Plaza Roma durante 1929. Pero la página buenosaireshistoria.org dice que el apellido real de esta persona era Semeredi y que cayó preso en Hungría al intentar robar una joyería para luego suicidarse en septiembre de 1892 antes de que comience el juicio. Años antes había asesinado a Carolina Metz en Buenos Aires. En 1972, por otro lado ya, el periodista británico Daniel Farson publicó que Jack el Destripador se instaló aquí y que tuvo hasta la primera mitad del siglo XX un bar llamado Sally's Bar sobre la calle 25 de Mayo, cercana al puerto, llamativamente una zona frecuentada por prostitutas. El historiador Enrique Mayochi confirmó la existencia de ese lugar en la época en que el mismo Farson la había señalado. Y para terminar con Jack el Destripador, hay que decir que el año pasado, 2021, la BBC estrenó un documental llamado Jack el Destripador, caso abierto, en el que se analizaron todas las pistas, introduciéndolas en un sistema informático de última generación. Se le adjudicó una nueva víctima que respondía al patrón de comportamiento del homicida y se trataría de la primera mujer asesinada por él. Además, se trazó una serie de perfiles señalados por la policía
para achicar la lista de sospechosos y a partir de ahí estudiaron una mancha de sangre en el yal de una de las mujeres. La prueba de ADN arrojó un nombre y es el de Aaron Kominski, quien era un barbero polaco que al momento de los crímenes tenía 23 años y fue internado en un psiquiátrico en 1891. Figuraba entre los perfiles que en ese entonces investigó la policía. Así que, de ser cierta esta identidad de Aaron Kominski, el barbero de 23 años al momento de los crímenes, de ser cierta, como decíamos, esta información, se cae la versión, las distintas teorías de que se hubiera escondido en nuestro país para pasar sus últimos años de vida, pero me parecía que era algo poco conocido, que por ahí no estaba tan contado, que durante muchos años existió esta creencia y tenía cierta lógica, cierto sustento, por lo menos en lo que contaban determinados investigadores, riperólogos, como le llaman a los investigadores entusiastas de Jack el Destripador. Recordemos Jack the Ripper en inglés. Y como decíamos, tuvimos una fuente muy importante que ha sido la Guía del Mal de Buenos Aires de Marcelo Pocavida, editado por Baez Records Ediciones y Chico Bomba y Body Bag. Creo que si buscan Guía del Mal de Buenos Aires o a Marcelo Pocavida en Instagram, capaz algún ejemplar todavía quede. Ha sido de edición independiente y una tirada muy chica. Ha tenido 2 ediciones, capaz algo queda todavía si les interesa. Pero también tenemos otras fuentes que han sido de consulta para este informe. bbc.com, obviamente, hablábamos de este informe. buenosaireshistoria.org, losandes.com. ¿Qué más tenemos? A ver, elnacional.com, Vía País y elconfidencial.com. Así que, bueno, hay en internet, si uno busca, por ahí no es una historia tan escuchada, pero si uno busca, encuentra información sobre estas teorías. Y en este caso, como siempre, vamos a cerrar con una canción. Nos gusta escuchar un poco de música, tenga o no tenga que ver con el caso. Esta vez no tiene absolutamente relación ninguna, pero tenía ganas de escuchar una canción del cuarto disco solista de Sky Bailinson, que se llamó ¿Dónde vas?, que salió en 2010, y esta canción muy bonita, En el Camino.